La sala de conferencias de la Academia Imperial Andoriana vibraba con la charla arrogante de 57 especies diferentes, todas convencidas de que eran la cúspide de la civilización galáctica. El profesor Keelar, un vexoniano de 6 brazos con más ego que sentido común, ajustó su monle cristalino y se burló de la lista de asistencia. ¡Ah, maravilloso! Otro ser humano nos ha honrado con su presencia primitiva, anunció, con su voz llena de un tipo de condescendencia que podría derretir Dura Steel. Clase, por favor den la bienvenida al estudiante de intercambio de Terra Prime. Sara Blackthorne. La puerta se abrió con un siseo y entró lo que parecía ser el espécimen más común y corriente de humanidad que la galaxia se había molestado en reconocer jamás. Baja, apenas llegaba a los 1,62 metros con un cabello castaño desordenado que parecía como si hubiera metido el dedo en un conducto de plasma. Su ropa era un mono académico estándar que le colgaba como un globo espacial desinflado. ¡Oh, qué pintoresco!, susurró Beltar, un alarion de piel azul cuya especie había dominado los viajes más rápidos que la luz antes de que los humanos descubrieran el fuego. Miren esas diminutas extremidades. ¿Cómo es capaz de manipular maquinaria compleja? Sara se sentó en la última fila, ignorando por completo la sinfonía de risitas, parloteos y lo que parecían risas entre los habitantes de las babosas gorbanianas. Sacó una tableta de aspecto antiguo, de esas que deberían estar en un museo en lugar de en un aula, estudiando mecánica cuántica avanzada. El profesor Keelar se aclaró la garganta a la vez. Un sonido como el rechinar de engranajes mezclado con el de gatos moribundos. Hoy hablaremos de los límites teóricos de la transferencia de conciencia a través de barreras dimensionales. Solo una cosa antes de empezar. YouTube me dice que el 94,3% de los que me ven no están suscritos. Suscribirse es gratis. Realmente apoya el canal y recibirás más historias increíbles de ciencia ficción de HFY directamente. No te lo pierdas. Un tema que requiere, ¿cómo lo dicen los humanos? Gran energía cerebral. Más risas. Porque, al parecer, burlarse de las limitaciones específicas de las especies nunca pasó de moda en los círculos académicos. Ahora bien, continuó Keelar, con sus 4 ojos brillando con malicia. Glee. ¿Quién puede decirme la complejidad neuronal mínima requerida para un puente de conciencia dimensional estable? Los tentáculos se alzaron. Los apéndices cristalinos se agitaron con entusiasmo. Incluso el gas meteórico logró condensarse en lo que, caritativamente, podría llamarse una mano alzada. La mirada de Keelar recorrió la habitación como un depredador, seleccionando presas. Señorita Blackthorne, ya que es nuestra invitada especial, ¿por qué no nos ilumina con sabiduría humana? Sara levantó la vista de su tableta, parpadeando lentamente. ¿En serio me pide que resuelva un problema en el que su especie lleva trabajando 3000 años? La sala se quedó en silencio. No el tipo de silencio bueno. El tipo de silencio que se produce justo antes de que alguien sea lanzado por una esclusa de aire. Bueno, la voz de Keelar se elevó 3 octavas. Si la especie primitiva encuentra la pregunta demasiado desafiante. Oh, no. No es desafiante, interrumpió Sara, con esa peculiar cualidad humana de ser aburrida y peligrosa a la vez. Es solo que lo está enfocando completamente mal. Podría haber oído una caída de fotones. Beltar se inclinó hacia adelante, con las 4 fosas nasales dilatadas por la indignación. Disculpen. Nuestra especie ha estado estudiando la mecánica dimensional desde antes de que su planeta tuviera vida multisecular. Sí, sobre eso, dijo Sara, poniéndose de pie y caminando hacia el frente de la clase con la confianza despreocupada de quien domina la sala pero aún no se ha molestado en mencionarlo. Lo han estado estudiando. Lo hemos estado haciendo. La madre se condensó tan rápido que creó un pequeño estallido sónico. Imposible. La transferencia de conciencia requiere redes neuronales de al menos 47 billones de conexiones sinápticas. Sara llegó al podio del profesor y se giró para mirar a la clase. ¿Lo hacen ahora? Es interesante porque levantó la mano derecha, con la palma hacia el público atónito. Al principio no vieron nada, solo una mano humana ligeramente callosa con uñas cortas y lo que parecía ser una especie de marca en la palma. Entonces la marca comenzó a brillar. No metafóricamente, no figurativamente, sino literalmente brillando físicamente con una suave luz azul que parecía latir al ritmo de algo que ninguno de ellos podía distinguir. Identificar. ¿Qué demonios es eso? Suspiró una estudiante cristalina cuyo nombre era una serie impronunciable de frecuencias armónicas. El brillo se intensificó y, de repente, el aire sobre la palma de Sara comenzó a cambiar. La realidad se dobló, el espacio se plegó, y a través del desgarro imposible en la tela dimensional, otra mano se extendió.
Una mano idéntica unida a un brazo idéntico perteneciente a una Sara idéntica que atravesó la grieta dimensional como si estuviera cruzando una puerta particularmente común. Hola a todos, dijo la Sara número 2, saludando alegremente a la clase llena de extraterrestres cuyas mandíbulas colectivas habían golpeado el suelo con tanta fuerza que probablemente habían agrietado los cimientos. Disculpen la tardanza. El tráfico en la dimensión 7C es un auténtico caos a esta hora del día. La primera Sara sonrió. Clase, les presento a mi hermana. Bueno, técnicamente soy yo, pero de una dimensión paralela donde decidí especializarme en física teórica en lugar de aplicaciones prácticas. Aplicaciones prácticas, corrigió la segunda Sara, de imposibilidades teóricas. Los 6 brazos del profesor Keeltar comenzaron a temblar. Todos ellos simultáneamente. Esto es, no puedes, simplemente no puedes, simplemente ¿qué? ¿Ambos? Sara preguntó al unísono. No se puede simplemente demostrar casualmente una tecnología que su especie considera teóricamente imposible. No se puede simplemente demostrar que los humanos han estado saltando entre dimensiones por diversión mientras usted ha estado escribiendo artículos académicos sobre por qué no se puede hacer. La habitación estalló en caos. No es el tipo de caos divertido. La crisis existencial que induce una especie de caos. Imposible, gritó, mientras su piel azul pasaba por 17 tonos diferentes de púrpura. Solo para satisfacer las necesidades energéticas se necesitaría una estrella. Sara 1 volvió a levantar la mano. El tatuaje pulsó una vez, 2 veces y, de repente, 6 versiones más de ella misma atravesaron grietas dimensionales que se abrieron como flores que florecían en avance rápido. En realidad, afirmó Sara 3, solo requiere la misma energía que una taza de café decente, un dato curioso que fue lo que impulsó la primera prueba exitosa. La cafeína, añadió Sara 4, resulta ser una de las fuerzas fundamentales del universo. ¿Quién lo diría? Sara 5 llevaba lo que parecía ser un portapapeles. He estado documentando esta conversación en 47 variantes dimensionales diferentes. En 39 de ellos, el profesor Keelar se desmaya. En 6, intenta diseccionar a uno de nosotros para la ciencia. En 2, nos ofrece su trabajo. ¿Qué pasa en los que quedan? Preguntó un estudiante con tentáculos cuya voz sonaba como cuero mojado siendo arrastrado sobre vidrio roto. Sara 6 sonrió. No era una sonrisa agradable. Era el tipo de sonrisa que sugería que sabía cosas terribles. Cosas que te mantendrían despierto por la noche preguntándote por qué se permitió la existencia de los humanos. En las dimensiones restantes, hace la pregunta inteligente. El profesor Keelar, con sus 6 manos, agarrando su escritorio con tanta fuerza que sus nudillos se habían vuelto translúcidos, logró graznar. ¿Qué? ¿Cuál es la pregunta inteligente? La pregunta inteligente, dijo Sara 7, materializándose justo detrás de él, porque al parecer el espacio personal era solo otra ley de la física que los humanos se sentían libres de ignorar. No es así como lo hacemos. No es porque lo hacemos, continuó Sara 8, apareciendo en medio del aula en una lluvia de chispas que definitivamente violaba varias normas de seguridad contra incendios. La pregunta inteligente, dijo la Sara original, con su tatuaje ahora pulsando con suficiente luz como para servir de iluminación de emergencia, es porque te lo mostramos. El silencio que siguió no fue solo silencio. Fue el tipo de silencio que se produce cuando una sala entera llena de inteligencias alienígenas supuestamente superiores se da cuenta de repente de que podrían haber cometido un pequeño e insignificante error. Como asumir que los humanos eran primitivos. Como asumir que lo sabían todo sobre la transferencia de conciencia. Como asumir que el pequeño humano común y corriente de la última fila era solo otro estudiante de intercambio en lugar de la prueba viviente de que toda su comprensión de la realidad necesitaba actualizaciones serias. Tar fue el primero en encontrar su voz, aunque salió más como un chillido que como el digno barítono por el que era conocido. ¿Por qué? ¿Por qué nos lo muestran? Las 8 Sara se giraron para mirarlo, y su movimiento sincronizado era de alguna manera más inquietante que cualquiera de las físicas imposibles que acababan de demostrar. Porque, dijeron al unísono, tu examen de graduación es en 3 días. Y dieron pie a la persona babosa gorbaniana, cuya especie se comunicaba principalmente mediante la liberación de feromonas químicas que ahora olían a pavor existencial mezclado con electrónica quemada. Y dijo Sara 1 mientras las otras 7 versiones de ella comenzaban a retroceder a través de sus respectivas grietas dimensionales. La pregunta del examen final será demostrar la transferencia práctica de conciencia a través de barreras dimensionales.
Lo último que vio la clase antes de que se cerraran las grietas fueron 8 sonrisas idénticas que parecían sugerir que el universo tenía sentido del humor después de todo. Desafortunadamente, el chiste iban a ser sus calificaciones finales. Mientras la última grieta dimensional se sellaba con una realidad sonora, suspirando de alivio, la Sara original regresó a su asiento, se sentó y regresó a su antigua tableta como si no hubiera redefinido casualmente varias leyes fundamentales de física. ¿Alguna pregunta?, preguntó sin levantar la vista. La respuesta fue el sonido de 56 especies diferentes esforzándose por no hiperventilar debido a sus respectivas necesidades atmosféricas. El profesor Kelter permaneció inmóvil en su podio, con los 6 brazos aún aferrados al escritorio, mirando fijamente el punto donde la realidad había sido violada con indiferencia varias veces en 5 minutos. Señorita Blackthorne, logró decir finalmente, con la voz apenas por encima de un susurro. ¿Qué? ¿Qué es exactamente ese tatuaje? Sara levantó la vista de su tableta y, por primera vez desde que entró al aula, sonrió. No era la aterradora sonrisa interdimensional, sino una sonrisa humana normal, ligeramente divertida, que de alguna manera lograba ser aún más inquietante. «Oh, esta vieja cosa». Ella miró su palma donde el brillo azul se estaba desvaneciendo hasta convertirse en lo que parecía ser un intrincado patrón geométrico. «Es mi credencial de estudiante». «Silencio. ¿Tu credencial de estudiante?» «Sí. Cada ser humano recibe uno cuando es aceptado en el programa de intercambio galáctico. Procedimiento estándar. El tatuaje contiene nuestras coordenadas dimensionales, respaldo de conciencia, información de contacto de emergencia en 17 realidades diferentes». Y ella hizo una pausa, aparentemente revisando algo en su tableta. «Oh, parece que el mío también tiene el menú del almuerzo de la cafetería de la dimensión 12B. Su pizza es increíble». Un sonido escapado del cuerpo estudiantil colectivo que podría describirse mejor como el ruido que hacen 46 cuerdas vocales diferentes cuando sus dueños se dan cuenta de que han estado jugando a las damas mientras su oponente ha estado jugando al ajedrez de 4 dimensiones con piezas que técnicamente no existen. «Todo el programa de intercambio humano», dijo Beltar lentamente, con sus 4 ojos lo suficientemente abiertos como para servir como plataformas de aterrizaje de emergencia, consiste en viajeros interdimensionales. «Bueno, obviamente», respondió Sara, como si esto debiera ser evidente para cualquiera con neuronas funcionales. «¿De qué otra manera crees que podemos mantenernos al día con los requisitos académicos? ¿Tienes idea de lo rápido que habla la gente? Necesitamos al menos 7 versiones de nosotros mismos solo para tomar notas correctamente». El estudiante cristalino hizo un ruido como el de un carillón de viento pasando por una trituradora de madera. Pero los costos de energía, el marco teórico, los requisitos computacionales para un puente dimensional estable. Al lado de Sara, el suspiro paciente de alguien que explica conceptos básicos a niños particularmente lentos. «Miren, entiendo que todos ustedes son muy inteligentes y han pasado siglos haciendo cálculos matemáticos, pero a veces simplemente hay que probar cosas y ver qué sucede. Los humanos somos realmente buenos en eso de intentar cosas nuevas. ¿Quieres decirme?», dijo el profesor Kelter, elevando la voz con cada palabra, «que tu especie logró el viaje dimensional práctico a través de prueba y error?» «Bueno, prueba y error y una taza de café realmente muy buena. También es posible que hayamos hecho estallar accidentalmente una pequeña luna durante los primeros experimentos, pero ese es simplemente el precio del progreso científico». La persona babosa de Glorvania liberó una nube de feromonas que olía a libros de texto de matemáticas quemados. «No te preocupes», añadió Sara amablemente. Estaba prácticamente deshabitado. Había algunos piratas espaciales que lo usaban como base y, honestamente, se lo merecían. 46 especies alienígenas miraron fijamente al humano que casualmente había mencionado haber cometido un genocidio casual en la búsqueda de tecnología de viajes dimensionales y se dieron cuenta de que tal vez, solo tal vez, habían subestimado severamente cuán peligrosos podían ser los humanos cuando se proponían algo, especialmente cuando ese algo involucraba reescribir las leyes fundamentales de la realidad porque estaban aburridos un martes. El resto de la clase transcurrió en un silencio atónito, interrumpido solo por el sonido ocasional de estudiantes extraterrestres que sufrían pequeñas crisis nerviosas y el profesor Kelter murmurando ecuaciones en voz baja, como un mantra matemático diseñado para restaurar su fe en un universo racional. Cuando la sesión terminó y los estudiantes comenzaron a salir, Sara empacó su antigua tableta y se dirigió a la puerta.
Señorita Blackthorne, la llamó el profesor Kellar con la voz ligeramente quebrada. El examen final. ¿Hablabas en serio sobre la demostración de transferencia de conciencia? Sara se detuvo en la puerta y se volvió con esa misma aterradora sonrisa humana. Profesor, siempre me tomo mis notas muy en serio. Nos vemos en 3 días. Ella se fue y los estudiantes restantes podrían haber jurado que la oyeron tararear lo que sonaba sospechosamente como música de funeral mientras sus pasos resonaban por el pasillo. El profesor Kellar miró alrededor de su aula vacía y vio las marcas de quemaduras en el suelo donde la realidad había sido violada casualmente y llegó a una profunda comprensión. Definitivamente iba a necesitar una bebida más fuerte, posiblemente de otra dimensión. 3 días después, la sala de exámenes parecía una zona de guerra, preparándose para la batalla. 46 especies alienígenas habían pasado 72 horas en diversos estados de pánico, tratando desesperadamente de descifrar los secretos de la transferencia de conciencia que ahora se daban cuenta que los humanos habían estado usando casualmente como un sistema de metro. En el Centro Médico de Vexelonia se han tratado 17 casos de muda inducida por estrés. Los dormitorios saltarianos estaban llenos de feromonas de ansiedad tan fuertes que tuvieron que instalar filtros de aire industriales. Incluso los seres de gas metano notoriamente tranquilos se habían condensado en apretadas esferas nerviosas que rodaban por el campus como plantas rodantes de crisis existencial. El profesor Kellar se encontraba en el podio de exámenes, con aspecto de haber pasado los últimos 3 días luchando con ecuaciones que lo resistían activamente. Sus 6 brazos temblaban mientras sostenía los parámetros de prueba, y sus 4 ojos estaban inyectados en sangre por demasiada investigación y falta de sueño. Damas, caballeros y diversas entidades no binarias, anunció, y su voz transmitía todo el entusiasmo de un director de funeraria leyendo obituarios particularmente sombríos. Bienvenido a su examen final en mecánica dimensional avanzada. Levantó una de sus 4 manos, que temblaba tanto que parecía que estaba intentando detener un taxi particularmente esquivo. Profesor, seguramente no puede hablar en serio cuando dice que debemos demostrar la transferencia práctica de conciencia. El marco teórico por sí solo lo requeriría. Oh, ahórrame la conferencia sobre el marco teórico, interrumpió una voz familiar desde el fondo de la sala. Sara Blackthorne entró caminando, luciendo notablemente renovada para alguien que había pasado el fin de semana presumiblemente adaptando la realidad a su voluntad. Ustedes realmente necesitan aprender la diferencia entre pensar demasiado y pensar realmente. Llevaba lo que parecía ser una taza de café. Una taza de café absolutamente normal y corriente, que de algún modo lograba irradiar un aura de horror cósmico apenas contenido. Señorita Blackthorne, dijo el profesor Kelter, mientras sus 6 manos agarraban el podio como si fuera la última cosa sólida en un universo enloquecido. Pareces notablemente tranquilo para alguien que está a punto de tomar un examen de transferencia de conciencia. Sara tomó un sorbo de su café y se encogió de hombros. Bueno, pensé que probablemente debería explicar cómo funciona todo esto antes de que todos ustedes tengan crisis nerviosas tratando de reinventar los viajes interdimensionales. En 72 horas, la babosa borbaniana liberó una nube de feromonas que olía a esperanza desesperada mezclada con terror persistente. ¿Quieres decir que nos vas a ayudar? Ayuda es una palabra fuerte, respondió Sara, dejando su taza de café en el escritorio más cercano. Prefiero pensar que se trata de prevenir bajas masivas a través de la educación. Ella caminó hacia el frente del salón, y 46 especies diferentes contuvieron sus respectivas respiraciones. Muy bien, dijo Sara, aplaudiendo. ¿Quién quiere saber la primera regla del viaje interdimensional humano? Los tentáculos se dispararon hacia arriba. Los apéndices cristalinos se movían desesperadamente. Incluso los seres que técnicamente no poseían apéndices lograron indicar su abrumador deseo de aprender cualquier secreto cósmico que este aterrador humano estuviera dispuesto a compartir. La primera regla que Sara anunció con su voz el peso de la revelación es que la transferencia de conciencia no tiene nada que ver con la conciencia. Silencio. El tipo de silencio que ocurre cuando 46 intelectos supuestamente superiores experimentan simultáneamente una sobrecarga cognitiva. Le pido perdón, logró decir con voz ronca el profesor Kellar. Transferencia de conciencia es un nombre terrible para lo que realmente hacemos, explicó Sara, comenzando a caminar de un lado a otro como un profesor dando una conferencia sobre los fundamentos de la realidad.
No transferimos conciencia. Transferimos información. Información muy específica. Las 4 fosas nasales de Beltar se dilataron con confusión. Pero los requisitos de complejidad neuronal, el mapeo sináptico, los protocolos de entrelazamiento cuántico. Sí, sobre eso, dijo Sara, sacando su antigua tableta y golpeándola unas cuantas veces. Has estado intentando mover toda la conciencia, lo cual es como intentar transportar una biblioteca entera cuando lo único que realmente necesitas es un libro específico. El aire sobre su tableta brilló y, de repente, apareció una pantalla holográfica que mostraba lo que parecía un diagrama simplificado del cerebro humano. La conciencia humana, continuó, señalando varias regiones resaltadas, es increíblemente eficiente en la compresión de información. No almacenamos todo, almacenamos referencias. ¿Referencias? Preguntó el estudiante cristalino, cuya voz armónica sonaba como un carillón de viento confuso. Piénsalo de esta manera, dijo Sara. Y de repente la pantalla holográfica cambió para mostrar lo que parecía ser una enorme biblioteca. Tu especie piensa que la conciencia es como tener que memorizar todos los libros de esta biblioteca. Los humanos se dieron cuenta de que la conciencia consiste simplemente en saber dónde están colocados los libros. El gas meteórico se condensó ligeramente, lo que probablemente equivalía a inclinarse hacia adelante con interés. Pero, ¿cómo se mantiene la continuidad de la experiencia a través de las barreras dimensionales? Sara sonrió. Y esa sonrisa contenía suficiente travesura para darle energía a una pequeña estrella. Eso nos lleva a la segunda regla del viaje interdimensional humano. Hacemos trampa. Engañar. La voz del profesor Kellar subió otras 3 octavas, lo cual era impresionante considerando que ya estaba hablando en un rango que podría romper el vidrio. Oh, absolutamente, respondió Sara alegremente. Hacemos trampa como si nuestras vidas dependieran de ello, porque técnicamente así es. Volvió a levantar la mano derecha y el tatuaje comenzó a brillar con esa luz azul tan familiar, pero esta vez, en lugar de abrir grietas dimensionales, la luz empezó a formar patrones complejos en el aire sobre su palma. Este tatuaje no es solo mi credencial de estudiante, explicó. Es un ancla cuántica. Mantiene una conexión constante con mi dimensión natal, lo que significa que nunca estoy completamente aquí. 46 mentes alienígenas experimentaron colectivamente lo que, con caridad, podría llamarse iluminación o, con menos caridad, un colapso mental completo. ¿Te refieres? Preguntó Beltar lentamente, con la voz llena de ese tipo de asombro que suele reservarse para presenciar fenómenos cósmicos. En realidad, no estás presente en esta dimensión. Oh, estoy presente al 63%, dijo Sara, consultando su tableta como si consultara el pronóstico del tiempo. El resto de mi ser está distribuido en otras 12 dimensiones, manteniendo un intercambio constante de información mediante entrelazamiento cuántico. La persona babosa gorbaniana emitió un sonido como si se le escapara el aire de una persona muy confundida. Globo. Pero los requerimientos energéticos para mantener 12 conexiones dimensionales simultáneas son sorprendentemente manejables y sabes lo que haces, interrumpió Sara. Lo que nos lleva a la regla número 3. El café no es solo una bebida. Es un lubricante dimensional. Tomó su taza y dio otro sorbo. Y al hacerlo, la sala de exámenes parpadeó brevemente como si la realidad hubiera sufrido un hipo. La cafeína, explicó, tiene propiedades muy interesantes en lo que respecta a la mecánica cuántica. Aumenta la velocidad de procesamiento neuronal, reduce la fricción dimensional y sabe muy bien con crema y azúcar. El profesor Kellar miró la taza de café como si fuera un arma de destrucción masiva, lo que, dadas las circunstancias, probablemente lo era. Eso, dijo un estudiante con tentáculos cuyo nombre de especie era impronunciable, pero sonaba como pasta húmeda lanzada contra una pared. El viaje interdimensional humano se alimenta del café. Café y rencor, confirmó Sara, principalmente rencor. Los humanos son criaturas increíblemente rencorosas, y el rencor es aparentemente una de las fuerzas fundamentales del universo. ¿Quién diría que esto es imposible?, murmuró el estudiante cristalino. Nuestros cálculos muestran que mantener la conciencia estable a través de barreras dimensionales requiere una potencia computacional equivalente a la de una estrella pequeña. Tus cálculos, dijo Sara con suavidad, asumen que la conciencia es una cosa en lugar de un proceso. Has estado intentando transportar un río en lugar de simplemente seguir el agua.
Volvió a tocar su tableta y la pantalla holográfica cambió para mostrar lo que parecía ser una corriente de luz. La conciencia humana no es un objeto sólido que necesite ser movido. Es un patrón que puede reproducirse, referenciarse y mantenerse en múltiples estados dimensionales simultáneamente. ¿Pero cómo se mantiene la continuidad de la identidad?, preguntó, su curiosidad científica finalmente superando su prejuicio general contra los humanos supuestamente primitivos. Fácil, respondió Sara. No lo hacemos. Otro silencio. Este se sintió como si el universo contuviera la respiración. Disculpe, susurró el profesor Keelar. No mantenemos la continuidad de la identidad tal como usted la entiende, explicó Sara. Cada vez que atravieso una barrera dimensional, me vuelvo ligeramente diferente. La Mei que entró no es exactamente la misma que la que sale. Pero entonces, ¿cómo se permanece? Tú. La sonrisa de Sara se volvió filosófica, lo cual era de alguna manera aún más aterrador que sus expresiones anteriores. Eso supone que solo había una yo, para empezar. La sala de exámenes estalló en el tipo de caos que ocurre cuando las suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia individual son demolidas casualmente por un humano con adicción al café. ¿Qué quieres decir? Gritaron 46 voces diferentes en 46 idiomas diferentes, creando una cacofonía que sonaba como si el universo discutiera consigo mismo. O sea, dijo Sara, alzando la voz para hacerse oír por encima de la sinfonía de la crisis existencial, que el concepto de identidad individual es una ficción conveniente. Hay aproximadamente 47.000 versiones de mí repartidas por el cúmulo dimensional local, y todas nos consideramos la verdadera Sara Blackthorne. Pero eso es imposible. El profesor Keelar protestó. La identidad no se puede distribuir. La conciencia no se puede compartir. ¿Según quién?, preguntó Sara. Tus teorías, tus cálculos, tus suposiciones fundamentales sobre la naturaleza de la existencia individual. Señaló a los estudiantes extraterrestres reunidos, todos los cuales experimentaban diversos grados de colapso. Cada uno de ustedes está tan preocupado por mantener su preciada identidad individual que nunca han considerado la posibilidad de que la identidad misma sea el problema. ¿Qué quieres decir?, preguntó el ser de gas metanfetamina que se había condensado en lo que parecía una nube muy preocupada. Quiero decir que la razón por la que los humanos podemos transferir la conciencia tan fácilmente es porque descubrimos que la conciencia no es individual. Nunca lo fue. Es solo una historia que nos contamos para sentirnos especiales. Sara se acercó a su taza de café y tomó otro sorbo. Mientras lo hacía, la sala de exámenes brilló brevemente, y por un instante, los estudiantes reunidos vislumbraron otras versiones de la sala. Otras versiones de sí mismos, otras versiones de la realidad donde esta conversación se desarrollaba de forma ligeramente diferente. La verdad es, continuó Sara, que la conciencia es un fenómeno compartido, un proceso colectivo que abarca múltiples dimensiones, múltiples realidades, múltiples versiones de la existencia. La identidad individual es solo la pequeña parte de ese proceso que cualquier cerebro puede manejar a la vez. Así que cuando transfieres la conciencia, dijo Beltar lentamente, con sus 4 ojos abiertos de par en par por la comprensión, no estás moviendo una mente individual. Estamos ajustando el enfoque de una conciencia multidimensional, confirmó Sara, como sintonizar una radio para sintonizar una emisora diferente. El profesor Keelar se dejó caer pesadamente en la silla más cercana, con los 6 brazos colgando flácidos a los costados. Las implicaciones de esto, todo lo que creíamos saber sobre la conciencia, la identidad, la naturaleza de la existencia individual, es un completo disparate, concluyó Sara alegremente. Pero no te sientas mal por ello. A los humanos les llevó unos 300 años de experimentación descubrirlo, y accidentalmente destruimos 6 lunas y un pequeño cinturón de asteroides en el proceso. ¿Y el examen?, preguntó un estudiante con tentáculos cuya voz había adquirido el tono desesperado de alguien que se aferra al último vestigio de realidad familiar. Sara miró a su alrededor a 46 especies diferentes, todas las cuales la miraban con expresiones que iban del asombro al terror, pasando por la reverencia confusa que suele reservarse para encontrarse con deidades reales. Bueno, dijo, supongo que debería hacer una demostración. Levantó la mano y el tatuaje comenzó a brillar con más intensidad que antes. Pero esta vez, en cambio, al abrir grietas o crear pantallas holográficas, la luz comenzó a extenderse. Fluyó por su mano, subió por su brazo, recorrió su cuerpo y luego se expandió por la habitación.
Al tocar a los estudiantes alienígenas, estos también comenzaron a brillar. ¿Qué? ¿Qué está pasando?, preguntó el profesor Kellar, con la voz llena de asombro y terror a partes iguales. Estoy compartiendo la conexión, explicó Sara, y su voz ahora parecía provenir de todas partes a la vez, conectando temporalmente sus conciencias individuales con la red de conciencia multidimensional. De repente, todos los estudiantes en la sala pudieron sentirlo. La presencia de miles, millones, miles de millones de otras mentes a través de incontables dimensiones. La vasta red interconectada de conciencia que abarcaba realidades como una red neuronal infinita. Podían sentir otras versiones de sí mismos en otras dimensiones, tomando decisiones diferentes, viviendo vidas diferentes, pero todos fundamentalmente conectados a la misma conciencia subyacente. Para 46 especies diferentes, fue la experiencia más aterradora y hermosa de su existencia. Esto, dijo Sara, armonizando su voz con las voces de todo el espectro dimensional, es lo que realmente es el viaje interdimensional humano. No es conciencia en movimiento, sino expandiéndola. No transfiriendo identidad, sino reconociendo que esa identidad siempre fue una ilusión. La conexión duró exactamente 37 segundos. Luego, la luz se apagó y 46 estudiantes extraterrestres se encontraron de nuevo en sus mentes, cuerpos y realidades individuales. Pero ya no eran los mismos individuos que habían sido 38 segundos antes. El profesor Kellar observó a sus estudiantes, todos sentados en un silencio atónito, procesando una experiencia que había cambiado radicalmente su comprensión de la existencia misma. Señorita Blackthorne, dijo en voz baja, ¿qué nota debería darle en este examen? Sara, que había vuelto a ser una persona en una dimensión con una taza de café perfectamente normal, se encogió de hombros. Eso se lo dejo a usted, profesor. Pero probablemente debería mencionar que todos los estudiantes humanos de intercambio en el sistema de la Academia Galáctica acaban de compartir esa misma demostración simultáneamente en 47 dimensiones diferentes. ¿Qué significa eso? Sara sonrió por última vez, y fue una sonrisa que contenía la promesa de un universo mucho más extraño y maravilloso de lo que ninguno de ellos hubiera imaginado jamás. Significa sus calificaciones finales. Será muy interesante calcularlo. Tomó su tableta, terminó su café y se dirigió a la salida. ¿Y profesor? Sí. El próximo semestre, debería considerar actualizar su currículo. Lleva unos 300 años de retraso en la teoría de la conciencia. Salió y la sala de exámenes quedó en silencio, salvo por el sonido de 46 especies diferentes intentando procesar el hecho de que todo lo que creían saber sobre la realidad acababa de ser reescrito casualmente por un humano con adicción al café y talento para los viajes interdimensionales. El profesor Kellar observó su aula vacía, los rastros persistentes de energía cuántica en el aire y los exámenes que ahora le exigirían calificar experiencias que trascendían el concepto mismo de logro individual. Cogió su comunicador y redactó un mensaje para la administración de la academia. Solicito la revisión inmediata del programa de intercambio humano. También solicito una evaluación psiquiátrica para el profesorado. También solicito un café más fuerte en la sala de profesores. Un café mucho más fuerte. Al enviar el mensaje, podría jurar que oyó el eco de risas desde múltiples dimensiones. Sonaba sospechosamente como 47.000 versiones de Sara Blackthorne, todos disfrutando del mismo chiste cósmico. El chiste, al parecer, era el concepto mismo de la existencia individual. Y en algún lugar de la red multidimensional de conciencia que conectaba a todos los seres conscientes de todas las realidades, el universo mismo se reía con él.